Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Ahorita van a ir entrando más personas, ya les voy a ir aceptando. Están con nosotros Raúl Amigo, que es de Argentina. Ahorita lo van a escuchar por su acento. Es CEO y founder de Ubuntu CX Design en Miami, Florida. Es experto en diseños de experiencias, autor del bestseller Más allá de la experiencia del cliente. Lleva más de 20 años trabajando con algunas de las compañías más admiradas en el mundo como Google, Oracle, Samsung, Movistar, Mastercard, entre otras. Y también tenemos a Gerardo López Santa Ana, que es un amante de la tecnología y de las posibilidades de la creación que la misma ofrece. Es el cofundador y CEO de Bonus, empresa que tiene el objetivo de ayudar a las apps y sitios web a mejorar la retención de sus usuarios y aumentar la frecuencia de uso y compra. Ahorita Gerardo y Raúl nos van a estar hablando sobre diferentes técnicas de cómo poder mantener felices a nuestros clientes, que digo, ahorita en estos tiempos de pandemia es un tema súper importante y súper relevante, que la verdad estoy segura que aprenderemos bastante de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y les cedo la palabra. Si van teniendo preguntas, oigan, vayan poniéndolas aquí en el chat. Al final va a haber una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas donde tanto Raúl como Gerardo las van a poder responder. Y también va a haber una rifa muy padre al final con todos los registrados que tuvimos para este webinar. Bienvenidos y les cedo la palabra, Gerardo y Raúl. Bueno, gracias Michelle, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Sin lugar a duda, es un placer acompañar a Gerardo de Bonus en esta mañana y sobre todo para charlar un poco en una situación como la que vivimos, cómo hacer más felices a nuestros clientes, ¿no? Y eso es un tema que nos atrae, que nos atrapa y que nos contiene todo el tiempo, ¿no? Nos dedicamos a esto, a buscar la felicidad de nuestros clientes, así que me parece una oportunidad muy padre, como dicen ustedes, para poder hablar un poquito de eso. Si me permite, voy a compartir la pantalla, entendiendo un poco esta consigna de lo que vamos a hablar hoy, que es realmente cómo hacer más felices a nuestros clientes. Me puse a pensar, digo, cuál debería ser esa clave, ese enfoque. Y hablándolo con Gerardo ayer, coincidimos que claramente los clientes viven algo más que simples interacciones con las marcas. Y que la felicidad en esas interacciones que las personas tenemos con las marcas que queremos, se dan no a través de episodios aislados, sino se dan a través de una vinculación que nosotros logramos cerebralmente hacer con la marca, hilando esas interacciones en lo que llamamos una historia, ¿no? Y entonces me pareció interesante entender este concepto de la historia detrás de la experiencia, ¿no? Y entonces, los que estamos en marketing siempre hemos hablado y siempre hemos aprendido del marketing 101, del arte del storytelling, y a mí me gusta conectar storytelling con experiencia, justamente porque creo que el storytelling en este caso es justamente eso, ¿no? Es el arte de poder contar historias para conectar a las personas con la marca, haciéndoles vivir una experiencia inolvidable. Cuando las personas sienten que están dentro de una historia, que son protagonistas de una historia, de la suya, y que esa historia es lo mejor que pueden vivir en esa categoría, con esa marca, en ese momento, se genera una conexión empática que no se reemplaza con nada. No hay producto, no hay precio, no hay otra comunicación que nos vuelva más afines a esa marca. Y entonces lo conecto con una definición que a mí particularmente me encanta cuando hablo de experiencias y ya no como experiencias con la marca, sino experiencias a nivel humano, ¿no? ¿Qué es una experiencia? Me pregunto, ¿qué es una experiencia? Y la mejor respuesta que yo encuentro es que la experiencia es esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que nos pasó. Entonces hay una relación directa entre aquel arte que marketing nos enseñó y un proceso mental, un proceso cerebral que está conectado con la capacidad de generar memoria, que obviamente está vinculado con esa definición casi neurológica de lo que es una experiencia. Y de hecho hay
hay un proceso mental que se llama memoria episódica. La memoria episódica es la capacidad que tiene el ser humano de evocar recuerdos, ya no como episodios aislados, cosa que le resulta imposible, sino hilando varios episodios y dándole la forma de un álbum casi, y de esa manera trae esa historia. La memoria episódica nos facilita muchísimo el proceso de evocación de recuerdos, y este es un proceso fundamental de las personas. Si no tuviéramos memoria, perderíamos nuestra identidad, y de hecho aquellas enfermedades que atentan contra los procesos de memoria, justamente vuelven a la vida muy complicada por eso, porque hemos perdido la idea de quiénes somos. En la experiencia, que entendida como historia, también está nuestra identidad. Y en la comunidad entre la identidad de la marca y la identidad nuestra, se construye ese puente empático que hace que esa relación se sostenga en el tiempo, evolucione y nos signifique algo importante. Un dato que me parece interesante, que casi habla de una pérdida energética del mundo de las marcas, y es que casi 4 de cada 5 interacciones con la marca no van a ser recordadas. Esto me parece grave porque claramente si pensamos que la experiencia es lo que vamos a recordar, no lo que nos pasa, sino lo que recordamos de lo que nos pasa, estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Estamos dejando de lado la oportunidad de generar esa impronta emocional que genere un recuerdo que luego se conecte con esa experiencia con la marca. Por lo tanto, amigos, nuestro gran desafío, y creo que después Gerardo les va a dar la clave de cómo hacerlo, va a ser cómo lograr que estas 4 de cada 5 interacciones que no son recordadas se vuelvan memorables. Nosotros como diseñadores de experiencia tenemos un verdadero desafío, y creo yo que ese desafío es más que diseñar una historia, una experiencia, perdón, más que diseñar un producto, una experiencia o un servicio, nosotros tenemos la obligación de diseñar una historia que merezca ser vivida por los clientes, y que a partir de la emoción y por el valor que nosotros le vamos a generar, pueda ser guardada en su corazón y pueda generar una sensación entrañable, ¿no? Y esto me parece que es un desafío tremendo como diseñadores, porque esto no pasa nunca, esto no pasa casi nunca. Las marcas en general se esfuerzan por diseñar interacciones de forma tal de volverlas más eficientes, de forma tal que esa interacción que van a hacer con esa marca en una aplicación móvil, por ejemplo, se haga en una menor cantidad de pasos, lo cual está bien, pero lo que yo digo e insisto es que no puede ser el fin último. No puede ser, la eficiencia no puede ser el fin último. Es más, en nuestros estudios nosotros hemos descubierto que todos los procesos eficientes son un mínimo esperado, nunca son lo excepcional. Por lo tanto, amigos, lo excepcional es justamente que nuestros clientes recuerden de nosotros una historia que merezca ser guardada en el corazón de las personas. Para eso entonces les voy a dar cuatro claves. Las 4 claves del storytelling con estas marcas que se vuelven inolvidables para nosotros. Primero, nosotros nos volvemos su arquetipo, su héroe, el héroe de su historia, ¿sí? Y nosotros como personas, dentro de esa historia que la marca nos propone, nos sentimos los héroes de esa historia. Y sentimos que en esa película, nosotros somos los personajes más importantes. Así que es muy importante eso, lograr, cuando queremos que los clientes empaticen con nosotros, lograr que ellos se sientan los protagonistas de esta historia. Lo segundo que tiene que tener este proceso de storytelling es que tiene que haber una conexión entre la promesa de la marca y el mensaje que nos entrega, ¿sí? Porque en esta historia en la que nosotros somos los arquetipos, nosotros somos los héroes, la marca es la contrafigura. Y hay un 1-2, ¿sí? Como en esas películas románticas, donde ese intercambio nos va a enriquecer a ambos, y donde la marca estará en esa historia pensando y haciendo que se entregue un mensaje inspirador que nos ayude a caminar y que nos ayude a avanzar un poco. Tercero, hay un conflicto, indudablemente. Hay algo que resolver. Como toda historia, y como toda historia que se va a recordar, los llevo al ejemplo de las películas, como toda película que ustedes recuerden, siempre las películas tienen una parte dramática, siempre hay un miedo a perder algo, siempre hay un punto de dolor que tenemos que resolver, y acá también pasa lo mismo.
acá hay una necesidad, nosotros nos acercamos a la marca buscando algo, con una expectativa, con un dolor, con una incertidumbre, ¿no? Y esto tiene que estar presente en la historia, y está buenísimo porque las historias de Heidi, aquel viejo dibujito de los años 80, ya no existe más. Hoy las historias no son tan edulcoradas, tan dulces, sino que se nutren de los mismos problemas para luego transformarlos en oportunidades. Y finalmente, el cuarto elemento que tiene esta estrategia de storytelling tiene que ser una journey sobre los cuales se va a ir desarrollando esta historia y a través de las cuales nuestro héroe va a vivir las emociones diseñadas. Atención con esto, porque bueno, nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se diseñan las emociones en esas interacciones que componen la trama de la historia que la persona va a recordar. Hay tres pilares para nuestra historia que me parece muy importante que nosotros desde el laboratorio tengamos. Primero, que tenemos que nutrirnos de una investigación diferente. Ya no sirve la investigación anterior, la tradicional. Ahora nosotros tenemos que abrir una puerta en el cerebro emocional de las personas. Tenemos que entender cómo construyen significado. Tenemos que entender cómo estas personas construyen percepción. Y a partir de codificar ese modelo mental de las personas, definitivamente poder diseñar esa historia que estamos buscando. La segunda componente es lo que les acabo de decir, el modelo mental. Hacer mental modeling significa crear una maqueta de la máquina de percepción que la persona tiene dentro de su cerebro y usarla a nuestro favor. Hacer que nuestra historia toque los botones necesarios para una percepción emocional relevante e inolvidable, ¿sí? Pero si yo no conozco esto y si yo no opero sobre este modelo mental que las personas tienen, los arquetipos tienen, y atención con esto, amigos, porque entendiendo este concepto, nosotros vamos a lograr de una manera mucho más relevante. Se rompe la segmentación tradicional. Nosotros ya usamos la segmentación tradicional para llegar hasta este punto, pero a partir de este punto divido a mis clientes, a mis arquetipos de clientes, a través de su modelo de percepción, lo que llamamos el modelo mental. Y a partir de ahí me dirijo a ellos de acuerdo o a través de herramientas que impacten en esa percepción. Por eso, en esta estrategia de storytelling, hacer mental modeling es una clave fundamental en esta historia. Y lo tercero es la humanización. Yo no estoy, la gente no viene a abrir al banco a abrirse una cuenta una cuenta de ahorro, ni va a una aerolínea a comprarse una silla en un avión. La gente está cumpliendo con el papel de su vida, está avanzando en el plan de su vida, y estas marcas son funcionales a esas historias que estas personas viven. Y lo que tienen esas historias es que son humanas. Entonces nosotros desde nuestra marca estamos obligados a integrarnos a esa vida, integrarnos a esa historia que la persona está conduciendo, humanizando la relación con la marca, volviéndola mucho más emocional, mucho más relevante, como les decía antes, como si fuera una película donde estos dos protagonistas se enamoran y avanzan juntos a lo largo de esta trama, ¿sí? Esto que parece una cosa media romántica, en realidad es una analogía perfecta de la relación que deberíamos estar pensando en construir, por más fuerte, por más difícil que sea la categoría en la que nos movamos. No importa, hay ninguna categoría que quede afuera en el proceso de humanización de la relación, y cualquier recurso es válido, y además hoy con los recursos tecnológicos y creativos que tenemos muchas posibilidades de sorprender a estos clientes y transformar meras transacciones en interacciones emocionales, que son las que finalmente los clientes van a recordar. Nuestro desafío entonces, amigos, será sin lugar a dudas diseñar esta experiencia ideal, esta historia ideal. Para eso vamos a usar herramientas de diseño que nos permitan, casi en un ámbito de laboratorio, tomar información sensible de los clientes, como es la manera en la que ellos construyen percepción, tomar estímulos que reciben de afuera, vincularlos en esa trama de la historia que mencionaba antes, y salir de ese ámbito de laboratorio con una historia ideal, con una película que merezca un Oscar, porque realmente es la película que va a conectar con el corazón de nuestros clientes. Y entonces, luego de esta difícil tarea, difícil pero apasionante tarea de construir esa historia ideal en el ámbito del laboratorio, habrá que bajar a la realidad.
Y bajar a la realidad significa transformar la operación del negocio, transformar a esa compañía. Porque no solamente se trata de un sueño, se trata de volver a ese sueño una realidad. Y entonces tengo que tener una implementación tan rigurosa como cualquier otro proceso de implementación de mi compañía. Lo primero que tengo que entender es que mi benchmark es esa historia ideal, esa historia que quiero que la persona viva, ¿sí? Y eso va a ser el eje central de mi proceso de implementación del diseño. Hay que convocar a los integrantes de esta historia que van a necesariamente participar. Hay escenografías, hay actores, hay procesos de comunicación, hay sistemas, hay tecnología. Son muchos invitados a este evento. Así como cuando uno ve una película, uno ve al final de la película en el reparto, después del reparto, todos los que participaron, y uno ve cientos de personas, cientos de nombres, ¿se acuerdan? Cuando uno está medio aburrido, al final los lee esos nombres y ve las posiciones y se da cuenta de que una película que a lo mejor estuvo una semana en cartel tiene 2.000 personas que trabajaron atrás y que nunca se vieron, pero que fueron fundamentales para la experiencia que significó vivir esa película. Lo mismo pasa acá. Por detrás hay una cantidad de jugadores, de integrantes, de personajes, de procesos, de tecnologías, hasta de culturas, que hacen que esto finalmente se haga realidad. Y como todo proceso de implementación, yo tengo que tener un plan, yo tengo que tener horizontes, objetivos puestos en el tiempo que tengan un camino que hay que seguir y que hay que concretar, porque esto no pasa mágicamente porque solamente lo sueñe, sino porque trabajo duramente en el día a día para que esto realmente pase. Y finalmente, tiene que haber gente que se haga responsable de esto, tiene que haber tiempos límites, tiene que haber dinero puesto para que los procesos se cambien, se transformen y se conviertan en esos procesos que derivarán en la experiencia ideal. Y además hay una fecha de estreno, porque esta película no puede tener estreno incierto como las películas ahora en este momento de pandemia, ¿no? Las películas tienen fecha de estreno, tienen una premier, y nosotros con las experiencias, con las historias ideales que queremos que nuestros clientes vivan, también tenemos una fecha de estreno, porque nuestro plan se tiene que cumplir para cierta fecha. No es un tema en el aire, es un tema absolutamente aterrizado. Finalmente, amigos, cuando esto empiece a funcionar, cuando los clientes empiezan a ser protagonistas de esa historia, según lo que diseñamos, habrá que validar si esto está pasando. Y entonces tendremos que tener algún sistema que nos dé en el paso a paso de la historia la respuesta si se está cumpliendo la experiencia que queremos que este cliente viva desde las 4 dimensiones de la experiencia. En el modelo Ubuntu que nosotros inventamos, nosotros el concepto, la entelequia experiencia, la abrimos en 4 dimensiones fundamentales. Una, la funcional, que te explica cómo funcionan las cosas de la marca en esa experiencia. 2, la económica, que es lo que justamente, digamos, la implicancia económica que tiene lo que estoy viviendo. Cada cosa que tiene un factor de costo tiene que ser identificado y tiene que ser evaluado. Tercero, lo emocional, que significa cómo se siente la persona en el paso a paso de esta historia. Y finalmente, lo aspiracional, es decir, cuáles son las expectativas que la persona tiene en esta experiencia que está viviendo. Solo si yo verifico en estas 4 dimensiones que los postulados de mi película, que los postulados de la historia que diseñé se están cumpliendo, ahí me puedo empezar a quedar tranquilo. Lo que pasa en la vida real es que estos sistemas me dan a mí mucha más información que la que yo tuve originalmente, y por lo tanto no puedo perder la oportunidad de rediseñar la película en el momento en que la película se está viviendo. Con lo cual deja de ser una película en el cine para ser casi un reality show, casi algo que se vive en tiempo real y que amerita ser rediseñada en tiempo real. Por lo tanto, arribamos a una conclusión increíble, que no solamente basta con imaginarnos una película increíble, no basta con ser muy rigurosos para implementar y para cambiar los procesos de la compañía para poder entregar esa película increíble, sino que además tenemos que ser tan flexibles que podemos hasta cambiar el director de la película en el medio de la película porque hay cosas que no estén funcionando, y cambiar actores, y cambiar escenarios, y lograr que esa película, como en los sueños, ¿no les pasa a ustedes cuando sueñan algo que empieza el sueño y ustedes son ustedes mismos, de pronto se convierten en un mueble, después pasan a hacer un edificio? O sea, el sueño se vuelve loco y va cambiando completamente. La vida en parte es así, las experiencias deberían ser así, y las marcas deberían ser tan flexibles que acepten que la percepción de la persona cambió en el medio de esa historia y que tenemos recursos para cambiarlas nosotros también. Amigos, en definitiva, volviendo al concepto original que les conté, que la experiencia es esa historia,
que la persona se cuenta a sí mismo sobre lo que pasa, nuestra misión claramente tiene que ver con esto, tiene que ver con lograr adquirir una metodología que nos permita apropiarnos de este proceso tan complejo de devolver a nuestros clientes protagonistas de su película con la marca, a no dejarlos afuera, porque ellos son los actores, pero también son diseñadores. Es increíble cómo los clientes son los que más saben de lo que quieren, de lo que les hace bien, de lo que les gusta, de lo que los sorprende. Y nosotros desde afuera deberíamos escucharlos más a ellos y menos a nuestros prejuicios y a nuestras premisas falsas. Y el diseño colaborativo se apoya en eso, se apoya justamente en la oportunidad que nos da escuchar la voz del cliente, escucharla además en tiempo real, como decía yo recién, que la película deja de ser una película que vieron en el cine para convertirse más que en un streaming, en un reality que está cambiando todo el tiempo. Lograremos tener un backstage muy riguroso, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, cada uno querrá hacerlo de la mejor manera, cada uno pondrá su mejor esfuerzo, pero además hay un guión muy claro que hace que su trabajo también sea mucho más simple. Y finalmente lograremos ser dueños de una estrategia que va a cambiar el juego. Porque al final del día todos los productos se parecen, todos los servicios se copian, todas las promesas de la marca se vuelven inverosímiles y finalmente lo que queda es esa historia que los clientes van a recordar de vos. Entonces, amigos, no perdamos más tiempo, ni dinero, ni foco, y enfoquémonos justamente en lo que importa. Y a los clientes lo único que les importa es su propia historia. Entonces enfoquémonos en esto. Pongámonos los mejores productos son aquellos que te cambian la vida. No son los que mejor funcionan, son los que te cambian la vida. Entonces, enfoquémonos en esto. Nuestra nueva misión como organizaciones está en transformarle la vida a las personas. Y nada más que eso. No hay otra cosa. Con eso en mente, cualquier otra de las cosas será funcional a ese objetivo general, y a partir de eso entonces entenderemos mucho más claro lo que tenemos que hacer, cuándo y a qué costo, ¿sí? Pero lo más importante es que habremos logrado que los clientes sientan que la interacción con nuestra marca los cambió, los hace felices, e inconscientemente, no saben por qué, se sienten tan atraídos a nosotros que harán que no se quieran ir. Y no solamente no se quieran ir, sino que quieran seguir comprándonos y se vuelvan finalmente los clientes no solamente más felices, sino también los clientes mucho más rentables, ¿no? No me quiero extender mucho más para darle ahora el paso a Gerardo. Yo los encuentro en noviembre en el World Marketing Summit con el amigo Philip Kotler, uno de mis mentores. Así que, Gerardo, un placer acompañarte, y ahora te toca a vos contar cómo se rediseñan estas historias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante todo lo que comentas acerca del storytelling, y coincido contigo plenamente en que hoy en día las marcas tienen que buscar no solamente cómo atraer la atención de la gente, sino cómo involucrarlos en sus historias, cómo hacernos los protagonistas de la historia con la marca, y hacernos sentir emociones cuando estamos utilizando, cuando estamos pensando, cuando estamos tratando de tomar la decisión para comprar un producto o un servicio. Y justamente, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Quiero comenzar con una frase que enmarca mucho de lo que acaba de comentar Raúl en su presentación, porque me encanta ver cómo hay marcas que han aprendido justamente a que no solamente se trata de construir o de diseñar o de fabricar productos o servicios, sino realmente lo importante es crear una experiencia en la mente de las personas y que esa experiencia se vuelva significativa. Y hay un grupo de marcas, apenas saqué un puñado de ellas en este slide, en donde pueden ver ustedes algunas de las marcas más relevantes que han aprendido justamente a hacer esto que comenta Raúl, a contar una historia, a que esa historia sea coherente, sea progresiva a lo largo del tiempo, a que involucre a la gente a un nivel casi visceral, ¿no? En el inconsciente de las personas se clavan las ideas o penetran las ideas que estas marcas ponen en nuestros cerebros,
porque a quien les gustan las motocicletas, a un grupo importantísimo, muy grande de gente, se puede sentir identificado con Harley Davidson y con toda la comunidad, con todas las historias de los viajes que surgen cuando se juntan todas las personas y comparten un día para ir en carretera en las motocicletas, o quien no se ha sentido sorprendido cuando han tenido la oportunidad de ir a Disney, a uno de los parques, y todo lo que te cuentan a través de tu experiencia. Y justamente me sonó bastante interesante lo que comentaba Raúl hace un momento, que los diseñadores de experiencias se enfocan en la simplicidad. Cómo dentro de un sitio web, una aplicación, un programa, un sistema, buscamos que la gente llegue a un objetivo en la menor cantidad de pasos. Y hace todo lo contrario en los parques de Disney. Porque si ese fuera el objetivo que llevan a cabo al pensar, al diseñar una atracción, pues entonces solamente estaríamos formados en una fila y pasaríamos de inmediato al juego. Pero no, visten todo el trayecto y lo convierten en una experiencia relacionada al tema del juego, y vas avanzando a medida que vas tú avanzando en la fila. A pesar de que pasas mucho tiempo por allí, te van contando una historia, van ocupando tu mente, van sembrando en ti las ideas para que te metas en un mundo, en una experiencia, y disfrutes más las atracciones en las que te estás subiendo. Entonces ellos no ponderan la simplicidad encima de la experiencia, sino todo lo contrario, porque eso va sembrando en ti esas ideas que te van persuadiendo y van haciendo memorables las cuestiones. Starbucks hizo lo mismo con un gran éxito, porque no solamente era una tienda en donde tú podías comprar un café, salir y ya, sino convirtió toda la interacción dentro de su tienda en una experiencia, ¿no? Había una persona que conocí hace un tiempo, nos dijo que Starbucks era como el Disney de las cafeterías, y justo es eso. Desde que entras, el sonido, la ambientación, los aromas, la forma del trato, etcétera, son un montón de pequeños estímulos que te van persuadiendo a comprar de una manera ilimitada en esas tiendas, a preferirla a pesar del precio, porque hay muchas opciones que son mucho más baratas, pero justamente ellos lograron sembrar en ti esa idea de que es mejor ir a comprar el café, aunque pagues 5 veces más por él, en un Starbucks que en cualquier otra cafetería. El tema de hoy es la felicidad, y la verdad es que es un concepto bastante complicado y bastante amplio de abordar, porque la felicidad no es algo que encaje para todos de la misma manera. Hay personas a quienes les hace feliz pasar tiempo con su familia, hay personas a quienes les hace feliz coleccionar cosas, hacer deportes, comer, viajar. La felicidad luce muy, muy distinto para cada una de las personas. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo hacer felices a nuestros clientes si la felicidad es algo tan completamente diferente para cada uno de ellos? Lo primero que tenemos que hacer es, como decía Raúl, usar la data para tratar de identificar patrones, criterios o cuestiones que compartan los diferentes grupos de clientes o de usuarios, y de ahí formar arquetipos, formar grupos y decir, a este grupo de personas coincide que lo que les hace feliz es un buen trato dentro de la experiencia, que los traten amablemente, que los llamen por su nombre. Esa clase de cosas son aspectos que valoran más que otros. Hay personas a quienes les gusta vivir una experiencia confortable. Perfecto, ese es el arquetipo de personas a quienes les vamos a dar una experiencia acorde a sus expectativas. Y entonces vas formando esos grupos, pero no los puedes formar de la nada. Realmente tienes que hacer un trabajo de investigación bastante arduo, pero muy divertido, para poder identificar cómo luce tu cliente cuando es feliz, qué piensa, qué habla, qué dice, cómo comparte su experiencia con los demás, y trata de encontrar patrones en todos estos criterios para que puedas diseñar mejor una experiencia que sea coherente y que
satisface las expectativas de todo el mundo. ¿Por qué les estoy hablando yo de este tema de la felicidad? Me voy a regresar un poco, nada más para darles en un minuto una breve intro acerca de de quién soy yo y por qué les estoy dando esta charla. Resulta que cuando yo era pequeño, pedí a los Reyes Magos, que son en México quienes a los niños pequeños les traen juguetes en Navidad y en Año Nuevo. Para quienes no son de México y no los conocen. Total que yo pedí uno de estos sistemas, ¿no? Un sistema de juego Atari, el emblemático sistema de los 80s, pero los Reyes Magos tuvieron una equivocación y me trajeron, en lugar de una consola de videojuegos, me trajeron este Atari, que era una consola, una computadora, en la que sí podías jugar, pero prácticamente el objetivo principal de este dispositivo pues era de trabajo. Afortunadamente, este error de los Reyes Magos definió toda mi vida. Fue una cuestión trascendental dentro de mi vida porque esta computadora venía acompañada de un manual de usuario que te enseñaba a programar en BASIC, el lenguaje que tenían esas computadoras en aquel entonces. Entonces, desde muy pequeño, pues como yo no podía jugar, esta computadora no traía juegos cuando yo la recibí, pues me puse a aprender a programar en BASIC con el manual y la verdad es que me apasionó. Eso fue un game changer, un life changer y hizo que la tecnología y todas las posibilidades que hay para crear soluciones a problemas con ayuda de la tecnología, la verdad es que me maravilló. Y eso me ha hecho que a lo largo de mi vida yo haya estado involucrado en muchísimos proyectos tecnológicos. Y uno de ellos era una aplicación que tenía poco más de 1 millón de usuarios registrados. El sueño de muchas aplicaciones, y esto estoy hablando del 2013 o 2014, el sueño de muchas aplicaciones de tener más de 1 millón de usuarios registrados. Pero tenía un grave problema. El problema era que toda esa gente que estaba registrada no nos utilizaba. Siendo activa dentro de nuestro producto, era muy chiquita. Y nos empezamos a dar cuenta, hicimos mucha investigación acerca del por qué la gente no regresa a una aplicación, acerca de la gente, las razones por las cuales la gente decide desinstalar o jamás volver a abrir una app o no volver a entrar a un sitio web. Nos encontramos con muchísimas cosas sorprendentes y resulta que hay un benchmark que en todo el mundo se repite bastante, con mucha frecuencia, y es que menos del 10% de las personas que instalan una aplicación en sus teléfonos, solo el 10% o menos, al cabo de 30 días, sigue con la aplicación en su teléfono y la abre por lo menos una vez a la semana. ¿Qué quiere decir? Que después de todo el esfuerzo maratónico que las compañías ponen para adquirir usuarios, realmente está siendo completamente ineficiente si de cada 10 personas que descargan tu aplicación al cabo de 30 días, solo una te tiene instalado y te utiliza. Y ahí es donde nos dimos cuenta que podíamos ayudar a resolver este problema con algo muy sencillo. Justamente como decía Raúl, enfocando nuestro esfuerzo en la data y en la experiencia, convirtiendo momentos en momentos significativos y memorables en la vida de las personas. Y con este problema que resolvimos en esta empresa, se convirtió en una compañía en la que actualmente yo trabajo y se llama Bonus. Lo que hacemos en Bonus es recompensar momentos que suceden en las aplicaciones y sitios web que la gente utiliza todos los días. Y seguramente nos acompañan muchísimos gente especialista en marketing que por lo menos alguna vez ha visto una gráfica como esta, las cuales son bastante sorprendentes, que te dicen cuántas cosas, millones de cosas suceden en 1 minuto en el Internet. Millones de personas interactuando con posts en Facebook, subiendo fotografías, cientos de miles de fotografías en Instagram, viendo horas y horas y horas de video en YouTube, se mandan trillones de correos electrónicos a través de Gmail, búsquedas, en fin,
el Internet y todo el tema, el ámbito digital está lleno de millones, billones de momentos cada segundo. Y nosotros en Bonus queremos apoderarnos de esos momentos y hacerlos más significativos, hacerlos memorables para la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues creamos una metodología de marketing que nosotros bautizamos como el reward marketing, que es básicamente el marketing del agradecimiento. Resulta que nos dimos cuenta que cuando de forma inesperada le das las gracias a alguien con una pequeña muestra de aprecio, algo inesperado, completamente sorpresa para la persona, resulta que siembras en esa persona una obligación de devolverte de la misma manera. La forma en que te devuelven de la misma manera justo es que te usen más, que te compren o te recomienden con sus conocidos o con sus amigos. Y gracias a la tecnología transformamos una simple acción, por ejemplo, en lugar de que simplemente vayas a la aplicación de tu banco a hacer un pago de tu tarjeta de crédito, lo cual no es como muy positivo para casi nadie, pero nosotros lo transformamos en una experiencia un poquito más memorable y mucho más positiva, porque después de que pagas tu crédito, nuestra tecnología identifica esa acción y te da un pequeño agradecimiento con una recompensa que cambia, que cambia radicalmente y por completo justamente el momento que acabas de vivir. Y hace que la gente perciba que las marcas, que estas empresas que les están dando estas muestras de aprecio, piensen que estén realmente preocupadas y ocupadas por ellos, ¿no? Al cabo de estos años que llevamos con Bonus, hemos recompensado más de 60 millones de acciones que han sucedido en las aplicaciones y en los sitios web que utilizan nuestra tecnología. Así que nos hemos dado cuenta que realmente esta pequeña muestra de afecto, cambio de experiencia en el mindset de la gente, es súper significativa y le está ayudando a las empresas como a nosotros a mejorar sus índices de retención y aumentar la frecuencia de las acciones clave que mueven la aguja de sus compañías. Llámense gente que se registra, gente que descarga tu aplicación, que te compran, que hace alguna operación dentro de tu app o simplemente que te esté utilizando, ¿no? Por ejemplo, un servicio de movilidad como Uber, Cabify o Didi, que te estén utilizando de manera frecuente. Todas esas cosas son las que buscamos aumentar, justamente incidiendo, creando estos momentos wow en la gente. Y también detrás de esto hay varios principios interesantes que está utilizando de psicología, que está utilizando también el marketing para también persuadir a la gente. Me encanta este libro. Hace poco lo conocí, lo vi en un video de John Freddy Vega, uno de los capos detrás de Platzi. Hace poco estaba viendo un video de él donde hablaba de los libros esenciales que toda persona de marketing debe de leer. Y platicaba acerca de este libro del profesor Robert Cialdini, que habla de 6 principios psicológicos que pueden ayudar a persuadir a que la gente te diga sí con mayor frecuencia, que realmente detrás antes de tomar una decisión, podamos incidir en esa decisión de manera favorable hacia nosotros. Y me encanta porque dentro del libro habla de muchísimos ejemplos, de muchísimos estudios que él mismo y su equipo ha realizado, e incluso algunas universidades o instituciones a las cuales él no pertenece, pero el libro está lleno de ejemplos de cada uno de estos 6 principios. Les recomiendo muchísimo que lo consigan. Y hoy quiero hablarles de uno del cual está basado Bonus, que es justamente el principio de la reciprocidad. Y hay un ejemplo súper interesante que me encanta y en el libro está y el cual dice que hicieron un estudio en el cual la gente que está dentro de un restaurante al terminar su comida y pedir la cuenta, el mesero se acercaba a las mesas y dejaba la cuenta y se iba. Esa persona recibía un estándar de propinas de alrededor del
3 al 4% del valor del ticket de la comida. Pero luego lo que pasó fue que hicieron un experimento y cuando la gente pedía la cuenta, el mesero llegaba con el recibo y con un pequeño dulce. Nada más insignificante que una menta. Pero las propinas subieron 3% más que si no vinieran acompañadas de este pequeño detalle. Luego modificaron el experimento y junto con el ticket de la cuenta llevaban 2 dulces, lo cual ocasionó que las propinas subieran en 14% el valor. Entonces dijeron, si entre más dulces le mandemos a la mesa, más van a subir las propinas. Resulta que no. Después hicieron un experimento en el cual mandaron la cuenta con 3 dulces, pero solo lograron subir el 0.6% respecto a solo entregar 2 dulces. Lo siguiente que hicieron fue, ahora ya estaban mejorando la experiencia, pero ahora le hicieron personal. Y lo que hacía el mesero es que daba la cuenta con un dulce, se iba y a los pocos segundos llegaba con otro dulce y les decía a los comensales que les había conseguido otro dulce porque habían sido las personas que mejor les había, las mejores personas que habían visitado el restaurante ese día, ¿no? Entonces, cuando la experiencia la hicieron personal, tuvieron el gesto inesperado de darle algo de manera sorpresiva a los comensales, pero además tuvo el mesero este gesto de hacerlo personal, las propinas subieron en 23% respecto a que no vinieran acompañadas de absolutamente nada. Y ese es el principio de la reciprocidad. Justamente cuando tú tienes un detalle inesperado para alguien, cuando lo ayudas de forma desinteresada y estás, digamos que incidiendo positivamente en la persona, esa persona en su mente ya tiene sembrado el compromiso de devolverte ese mismo gesto, de devolverte el favor o de pagarte con la misma moneda con la que tú lo has hecho. Entonces, les recomiendo, amigos, que incorporen esta clase de principios dentro de sus estrategias del producto, del storytelling de su marca, de las interacciones con sus usuarios. Investiguen acerca de esto, midan todo lo que todo lo que van haciendo sus usuarios, sus clientes, creen grupos. Pregúntense qué hace un usuario, qué hace un cliente cuando está feliz y cómo lo puedo hacer más feliz con mi marca, porque la gente no compra cosas, la gente compramos mejores versiones de nosotros mismos. Porque yo quizás no compro un teléfono, hay mucha gente funcional que sí compra un teléfono principalmente para lo que es, para hablar o para comunicarse, mejor dicho. Pero hay muchas personas que compran un teléfono porque es una cuestión aspiracional, porque es el mejor teléfono, es el más rápido, es el que mejor los hace lucir en las fotografías. La gente no compra una membresía en un gimnasio, pues porque solo le encanta el ejercicio, sino porque se quiere ver mejor a través del ejercicio. Entonces, hay una imagen que me encanta, resume todo esto que estoy diciendo, y justamente esto es lo que las mejores marcas se han dado cuenta, que su producto, cómo su producto puede hacer mejores personas. Y cuando encuentras esa idea, cómo hacerla resonar en las mentes de las personas a través de toda la experiencia con tu producto y con tu marca y hacerlos lucir mejor, entonces seguramente has encontrado, seguramente vas a tener éxito mucho más que el de tu propia competencia. Y me encanta también terminar esta charla con esta frase porque engloba justo todo lo que habíamos contado Raúl y yo en este momento. Hacer felices a tus usuarios, hacerlos sentir mejor. Si lo logras, ya has logrado el éxito. Simplemente porque estás haciendo mejores versiones de personas a través de tu marca o de tu producto. Y ese es el secreto para vender más. Ese es el secreto para hacer que la gente regrese más seguido. No importa si es una tienda física, si es un sitio web, si es una aplicación.
No importa lo que sea, vas a conseguir que la gente regrese más veces, lo haga en menores periodos de tiempo y te recomiende con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, hable bien de ti, de su experiencia que tiene con tu marca. Ese es el secreto de la felicidad para vender mucho más. Perfecto, pues muchas gracias Gerardo y Raúl por el contenido, la verdad que estuvo muy interesante. Abrimos ya el espacio para preguntas y respuestas. Aquí tenemos a una de Mario Peña que dice, además de influencer, ¿qué otro libro nos recomiendan para entrar más a fondo en el tema de storytelling? Muchas gracias por el contenido, estuvo increíble. Bueno, si me lo permites, Raúl, dale. el libro que yo recomendaría es justo el de Raúl. Qué genio. El de Raúl. Bueno, hay un libro que lo estoy buscando ahora en mi registro. Sí, que se los voy a... Hay un libro que se llama Data Story. Lo voy a mostrar acá. Si se ve. Data Story. ¿Sí? Escrito por Nancy Duarte. Este libro para mí es el que justamente vincula estos dos mundos que acabamos de hablar con Gerardo, porque lo que te cuenta este libro es cómo cómo construir historias a través de los datos, ¿me entienden? Es decir, cómo, ya no digamos una cosa en el aire y elíptica, sino, digamos, cómo realmente construir esa historia que los clientes van a recordar a partir de datos concretos que hoy estás recopilando y que no sabes cómo manejarlos. Se los súper recomiendo. Esto lo compré por Amazon hace un mes y realmente creo que fue mi mejor inversión del último tiempo. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Jesús Rodríguez. Una pregunta, ¿cómo se puede aplicar esto? Me imagino que lo que se vio en este webinar, a los servicios de salud. Bueno, ¿quieres contestar tú, Gerardo? Claro, Raúl. Muy buena pregunta. La verdad es que tú puedes incorporar estas estrategias de marketing y de storytelling a casi cualquier cosa. Y los servicios, de hecho, es una de las industrias, digamos que, en donde le puedes sacar mayor provecho. Porque dentro de los servicios hay muchísimas interacciones que tienes con la gente. Interacciones cara a cara, interacciones digitales. Y cada una de esas interacciones es una oportunidad para hacer sentir a la persona que está viviendo una historia, que estás pensando en ella. No se necesita o no significa que debas utilizar la tecnología de bonus solamente para poder hacer momentos memorables dentro de la experiencia. Busca cómo crear ideas, cómo crear esas pequeñas partes de la historia, combinar los elementos que hablaba Raúl, todos los actores que influyen dentro del storytelling, para que la gente se vaya sintiendo más comprometida. También dentro del libro, que estábamos hablando tanto de los libros, aquí viene un principio que es el compromiso y justamente habla de un ejemplo de cómo los médicos tienen un grave problema de las personas que no se presentan a las citas. Y resulta que a la gente no nos gusta que nos digan qué hacer. Y no nos gusta que nos digan cuándo tenemos nuestra siguiente cita y exactamente en el horario en que debemos de ir. Y cómo han cambiado a través del marketing de la influencia, a través del storytelling, cómo cambiaron este tema en un hospital, en donde simplemente lo único que hicieron fue, en lugar de darle la cita y el horario y el día a la persona, dejaron que esa persona estableciera qué día y en qué horario quería regresar a su cita. Entonces eso hizo que la persona hiciera un compromiso público y voluntario, lo cual causó que se presentaran 80% más veces versus que les dijeran cuándo debían de ir a su cita. Entonces, en resumen, lo que quiero decir que en el tema de los servicios hay muchas oportunidades para hacer experiencias memorables y simplemente
usa tu creatividad para encontrar cómo en cada una de esas interacciones, con cosas inclusive insignificantes que parecieran muy chiquitas, puedes lograr grandes, grandes cambios. Sí, yo coincido con lo que dice Gerardo, y la verdad que yo trabajo mucho en el mundo de la salud, y les diría que no sé si hay otra industria donde la importancia de la historia para la persona adquiere tal magnitud. ¿Por qué? Porque en muchos casos la persona tiene miedo de perder su vida, o tiene miedo de perder la vida como la ha conocido hasta ahora. O sea, es una historia llena de miedos. Y a mí me ha tocado realmente con algunos proyectos en los que yo he trabajado en los últimos 3 años, escuchar unas historias que son increíbles, pero increíbles realmente, que no hay manera que uno se pueda mantener al margen de ese proceso de rediseño. Y lo que digo es que justamente al estar tan llena de historias, uno tiene que hacer algo con eso. Y los procesos de diseño te permiten tomar todas esas historias como un insumo absoluto del rediseño de la operación. Les aseguro que para los que nos están escuchando y que están en este mundo de la salud, que las oportunidades primero, de transformarle la vida al otro, y segundo, de volver a sus organizaciones mucho más eficientes y mucho más valoradas por la gente, son increíbles, son realmente increíbles. Lo importante es romper ciertos paradigmas, ¿no? Y ahí uno de los problemas que nosotros enfrentábamos era que del otro lado había muchos médicos que fueron formados bajo la idea de que ellos son los dueños de la verdad. Y así fueron educados, y entonces les costaba mucho a ellos entender que la persona que estaba sentada ahí quisiera otra cosa, ¿sí? Que no lo viera como si fuera una celebridad con la cual uno tiene que estar agradecido porque te va a salvar la vida, sino que hay una relación más democrática, si se quiere, y más empática, y que requiere que esa persona se involucre con la historia de la persona y se interese y tenga un contacto más humano, sin que esto implique para el médico desbordarse emocionalmente con los dolores de sus pacientes, porque sería inmanejable. Estamos en una etapa así, de los médicos más empáticos, de los médicos más sensibles, y en esa sensibilidad activar procesos de sanación más eficientes. Realmente podría hablar 2 días enteros de historias en las que el rediseño ha cambiado la vida, no solamente del paciente, del médico y de la organización entera. Perfecto, aquí ya dice Jesús, muchas gracias Gerardo y Raúl. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Analí. ¿Qué tan costoso es implementar esta estrategia en la empresa? Creo que es la estrategia de remarketing. Pues bien, mira, no es muy costoso, podemos empezar desde algo muy simple, porque hay que identificar cuáles son los momentos que tú crees que pueden ser más significativos para incidir de forma positiva en la gente y lograr pasar, no sé, bueno, lograr subir resultados. Si lo que estás buscando es que la gente, digamos que tienes un proceso dentro de tu sitio web, dentro de tu aplicación, donde la gente tiene que pasar una serie muy larga de fases para ser tu cliente o ser tu usuario, pues a lo largo de esas fases son momentos ideales para poder colocar una recompensa a través de nuestra plataforma. Y puedes comenzar con algo muy sencillo, desde $300, $400 al mes, y de ahí poco a poco ir creciendo. Perfecto. Y nos llegó por redes sociales esta pregunta: ¿cómo poder diferenciar ahorita el contenido de nuestra página web? Ahorita que hay mucho contenido digital. Adelante, Raúl, si gustas. No, sí, yo creo que, a mí me parece que hay un proceso en esto fundamental que tiene que ver con la personalización de los arquetipos que están del otro lado. O sea, aunque uno tiene que invertir bastante tiempo en justamente cómo perfilar dinámicamente a los visitantes que tengas en tus plataformas digitales, y que en muchos casos este tráfico es indiferenciado, con lo cual porque es un tráfico orgánico que a veces ni siquiera sabes de dónde viene. Yo lo que sugiero en este caso es trabajar las estrategias de la marca para que uno pueda saber antes
de que el tráfico llegue a tu página, pase por algunas instancias que te permitan perfilarlo, ¿sí? Hay herramientas que te permiten perfilarlo, hoy hay mucha tecnología que está muy, muy cerca de las posibilidades de cualquier compañía, no hace falta ser un monstruo de compañía para hacerlo, y entonces eso a mí me permite mostrarle contenidos que tienen que ver con ese perfil dinámico que tiene la persona y meterlo ya dentro de una secuencia que yo ya sé que es valiosa. Pero por el otro lado, en paralelo, yo tengo que trabajar proactivamente en el conocimiento de estos arquetipos. Yo tengo que ir creando como especies de mini comunidades que tengan comportamientos afines para poder ya tener digamos, una medida de lo que les gusta, de lo que hacen, de lo que esperan. Y entonces cuando estas personas pasan a través de estos filtros y ya esto los dota de identidad y de perfil, yo ya tengo alternativas que son relevantes para arquetipos parecidos, ¿sí? Esto que suena medio ciencia ficción, la tecnología de hoy, Machine Learning y Big Data, nos permiten hacerlo en décimas de segundo, con lo cual la persona no siente ninguna diferencia, no sabe que lo estamos perfilando de esta manera y simplemente siente como que le estás leyendo la mente, porque lo estás llevando por un camino que es familiar para ellos, ¿no? Así que me gusta la pregunta porque me parece hoy, en esta instancia, una divisoria de aguas. Esto no es un tema artesanal, esto es un tema tecnológico, esto es un tema de lectura y de microsegmentación que se ha vuelto una obligación, ya no una posibilidad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Raúl. Aquí hay otra pregunta, ya nos vamos con las últimas 3 preguntas. Nos dice Edgar, buen día, me queda claro que la data es vital en la actualidad para generar campañas, pero ¿qué tips podríamos utilizar para interpretar la data de manera correcta? Porque me parece que esa es la parte fina para realizar campañas poderosas. ¿Ya? Claro. Pues mira, la verdad es que sí es un trabajo bastante fuerte, bastante importante lo que tienes que hacer con la data. Primero que nada, que sea consistente, que las fuentes por las cuales estás adquiriendo la data sean propias, de terceros, no importa de quiénes sea, pero que sean consistentes. En el comentario anterior, Raúl hablaba de una plataforma para poder identificar y segmentar a los usuarios antes incluso de que les exhiba su contenido personalizado. Una de estas plataformas que a mí me encanta se llama Segment. Justamente lo que hace Segment es que identifica a la gente cuando justo está entrando a tu sitio y con base a ello puede cambiar rápidamente el contenido para hacerlo relevante a cada uno de los nichos de las personas que van entrando. ¿Y cómo sabes eso? Pues nada más es como cualquier cosa, es observación. Busca que la data sea consistente, sea fidedigna, sea relevante con lo que tú estás tratando de buscar para que no pierdas tiempo desenfocado, tratando de indagar algo en un cúmulo de data que no te va a ofrecer las respuestas que tú estás buscando. Hay muchos modelos matemáticos, predictivos, que también la gente que domina estos temas, y más aún ahora que se están especializando incluso algunas carreras como el Data Science, incorpora a una persona dentro de tu equipo que sepa hacer esta clase de modelados de la información y que también sepa cómo tratarla, porque realmente no es algo tan sencillo, pero de verdad si le inviertes se puede convertir en una herramienta muy poderosa. Yo creo que el principal tip que yo le doy a la gente es que inviertan en esta cuestión de la data, porque dentro de los números cuentan historias que no sabemos, que están escondidas allí. Y cuando las empezamos a encontrar, es bien fácil aprovecharlas a nuestro favor. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. Ani nos puso otra pregunta. Con el principio de la reciprocidad, ¿cómo saber la cantidad idónea para dar? Bien, si me permites, Raúl. Dale. Gracias. Esa experimentación, igual ve haciendo grupos de personas que vayas dándole los estímulos de una manera y de la otra, de distintas, pues, y ve observando cuál es la medida correcta. No hay un estándar que te pueda decir, bueno, como resultó para este restaurante en el ejemplo del libro,
que esta fue la combinación ganadora. Para todos los restaurantes va a aplicar la misma. Encuentra la tuya, pero experimenta. Perfecto. Y aquí Edgar nos pone otra pregunta. El sector bancario, que de alguna manera es un segmento satanizado por un porcentaje de la sociedad, ¿cómo cambiar la imagen para llegar a esos clientes que tienen en su mindset que un banco te roba, no te apoya, etcétera? Mira, yo voy a responder porque estoy trabajando Sí. con varios bancos grandes en esta época. Y lo primero que tengo que decir es que en contra de lo que la gente cree, el banco hoy está tratando de adquirir una mirada diferente sobre sus clientes. En los proyectos que hemos hecho nos hemos encontrado con que les cuesta pensar en sus clientes de una manera diferente de lo transaccional y siempre piensan cuando lo piensan desde los servicios que le brindan a sus clientes, siempre el concepto de experiencia del cliente lo miran como una cosa muy funcional. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tiene que cambiar ese mindset los mismos bancos, ¿no? O sea, y entonces uno, desde el rol de diseñador de experiencia, los va llevando como si fueran niños a dejar esa mirada extremadamente funcional y económica y empezar a conectarse con lo emocional. Es un proceso que no pasa de la noche a la mañana, pero que necesita suceder porque el banco también cumple un rol muy importante en la vida. Lo segundo que tengo para decir es que en esta época, particularmente, los bancos han tenido que ser obligadamente flexibles con sus clientes porque los han tenido que entender sus miedos. Y uno de los casos que tengo hoy, de los clientes que manejo hoy, hemos hecho una investigación de consumidor el año pasado y la volvimos a hacer ahora en el medio de la pandemia y vía Zoom. Y cuando mirábamos los dos estudios, los dos modelos mentales de una misma persona, la transformación de esa persona entre octubre del año pasado y junio de este año era prácticamente la misma que sufriría alguien en 5 años. Esto significa que los clientes de estos bancos hoy tienen una forma de percibir la realidad completamente diferente y los bancos se han tenido que adaptar a esto porque están frente a una población que tiene otros miedos, que tiene otras inseguridades, pero que no solamente tienen que ver con ellos mismos. O sea, y yo creo que este es un momento histórico del planeta, ¿me entienden lo que digo? O sea, porque nos tenemos que ir hasta, no sé, 1920 para vivir una situación parecida, y en aquel momento los bancos no tenían el rol que tienen hoy. Imagínense el porcentaje de la población que estaba bancarizada en 1920, pero hoy el banco juega un rol increíblemente importante, y por primera vez el banco ha tenido que mirar este cambio de su población de clientes y adaptarse a eso, ¿sí? Entonces, lo que digo es que están pasando cosas muy importantes y esto cambia los storytelling, la forma de contar historias de los bancos, la forma de rediseñar servicios, porque yo no puedo pretender cobrarle el crédito como le vengo cobrando desde hace un año, porque ahora el tipo ya no puede pagarme a mí y tiene otras cosas, tiene otros miedos. Le tengo que hablar de otras cosas, lo tengo que poner frente a influencers que le enseñan a manejar el miedo. Amigos, en la industria bancaria, cómo esta crisis, esta pandemia, ha hecho que cambiaran su forma. Hay esperanza en una industria tan dura como esa. Perfecto. Mil gracias, Raúl. Aquí hay otra pregunta de Miguel. Dice, muchas gracias por el contenido. Soy distribuidor de productos mexicanos en Estados Unidos. Mis clientes que son retailers buscan simplemente la rentabilidad por producto. De mi lado trato de hacer marketing para hacer que el producto sea considerado y comprado. ¿A quién debo dirigir el remarketing? ¿Al usuario final o al retailer? ¿Cómo hacerlo y por qué? Nuevamente, muchas gracias. Muy buena pregunta. Como hay una cadena de distribución que tiene varios actores dentro de ella. Yo creo que tu estrategia de remarketing debería estar orientada siempre a todos los eslabones de la cadena, a todos los actores, por igual. No con las mismas estrategias, pero sí puedes persuadir a tu comprador de estas cadenas de retailers que nos platicas. Puedes persuadir a tu comprador para que trate de ubicar tu producto no solamente con una ventaja en cuanto a precio dentro de su anaquel o dentro de su oferta y la competencia que tengas, sino también
que vaya viendo otras de las cualidades que tiene tu producto, las cuales tú quieras destacar. Y también tienes que tratar de aplicar remarketing con tu consumidor final, porque resulta que si tú logras llegar hasta el consumidor final y hacer resonar tu mensaje para que el consumidor final se vaya más por el tema de tus otras ventajas competitivas en lugar del precio, vas a contar con el apoyo de los compradores. Es decir, si tú logras influenciar a los consumidores, los compradores van a hacer lo que tú quieres que hagan. Entonces yo los trataría de influenciar a ambos. Hubo un estudio por ahí en donde hay una tienda en línea de muebles que estaba observando que la gente compraba los sillones más económicos, pero ellos querían que compraran la gama más alta de esos sillones, porque eran más cómodos y donde tenían mayor rentabilidad. Lo que empezaron a hacer fue que dividieron el tráfico de su página en dos partes. La primera es que el sitio web lo decoraron con imágenes de nubes y todo súper cozy y apapachador. Y el segundo grupo de visitantes tenía más elementos de dinero, monedas y esa clase de cosas. Pues resulta que antes de que la gente pensara en tomara la decisión de cuál sillón comprar, ya estaban sembrando en ellos una idea y estaban moviendo la concepción de que iba a formular su decisión de la compra del sillón. Resulta que el grupo que fue exhibido con esta clase de imágenes de comodidad y de las nubes, etcétera, pues no ponderó en su decisión tanto el tema del dinero, del factor, pues sí, del factor de lo económico, y compró los sillones un poco más caros, justamente. Entonces, puedes utilizar o el remarketing o cualquier estrategia de persuasión, pues para que la gente tome la decisión en tu favor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo. De nada. Hay un comentario de aquí de Alberto que dice, de acuerdo, la data bien medida y bien interpretada nos da la visión general que nuestra cabeza no es capaz de visualizar y así no tomar decisiones tanto por intuición y más por esa visión estratégica. Totalmente. Y podemos empezar luego a la microsegmentación detallada y aprovechar los hallazgos. Y hay una última pregunta de Ani que dice, ¿qué perfil de persona debería buscar para que sepa interpretar este tipo de data? ¿Tú qué cualidades ves que deba tener esta persona, Raúl? Yo creo que lo dijiste recién, hace un ratito. Creo que este personaje, este data scientist, me parece que es un personaje clave hoy en las organizaciones. Es una profesión nueva, con lo cual a veces no se consigue tan fácilmente, pero a mí me gusta mucho ese rol porque tiene una mezcla de una mirada científica sobre la estructura de los datos y sobre los comportamientos de los clientes. También a mí me ha resultado bastante bueno combinar eso con un antropólogo, que es una cosa loca, ¿no? Porque el antropólogo lo que me está diciendo es la parte humana que el otro no tiene tan fuerte, ¿no? Entonces, suelo trabajar con duetos en los que estos dos personajes se hacen amigos y generan una unidad de trabajo muy, muy interesante, ¿no? Y se lo recomiendo porque me parece que eso marca una diferencia abismal en el manejo de los datos, ¿sí? En la eficiencia del manejo de los datos, pero también en la interpretación. Y esto después se puede combinar con una serie de prácticas que para validar esto, ¿no? Sesiones de pronto de sesiones etnográficas, que me permitan poner a esos datos en un modelo más 3D, en un modelo más de cubos, que, no, es tremendo, porque te juro que yo creo que la gran diferenciación de las marcas empieza ahí, ¿eh? Empieza en el manejo privilegiado que haces de la información de tus clientes, porque adquirís una mirada de tus clientes que no la tiene nadie, ¿me entienden? Y no es transaccional, es comportamental, y esto es digamos, es previo a la transacción, con lo cual tenés todas las ventajas para luego crear propuestas de valor que sean muy, muy significativas para ellos. ¿Qué te parece a vos, Gerardo? Sí, desde luego que sí. Creo que un data scientist debe ser una persona técnica muy especializada en cuestiones analíticas, numéricas, gente que ha tenido experiencia en alguna ingeniería, que ha tenido matemáticas avanzadas, muy avanzadas, modelos predictivos, y es además una persona que
que suele, además de esos conocimientos previos que debe dominar, pero debe de tener como esa mirada también curiosa para encontrar las cosas. O sea, no hablo tanto de la intuición, pero sí que sea una persona muy curiosa. Hay muchos perfiles en Google que puedes buscar ya bastante completos acerca de qué cualidades y qué conocimientos debe tener un data scientist, que creo que me voy a quedar muy corto si yo trato de hacer una descripción, pero quiero comentar lo que dice Raúl. Creo que también no solamente se trata de hacer un data science, de traer un data scientist a tu equipo. Más bien, si haces una pequeña unidad, una célula enfocada a esto, en donde, como dice Raúl, incorporas un antropólogo que aporte esa visión que tienen ellos de la forma de ver las interacciones y la gente y las razones de por qué somos así. Pero si además enriqueces ese equipo con un ingeniero, programador y además un diseñador, por ejemplo, alguien especializado en interfaces, en user experience, en fin, si hace una pequeña célula con esas cualidades y esos conocimientos combinados, si lo tuyo es un negocio digital, dependes de un sitio web, de una aplicación o de una aplicación, entonces ese pequeño equipo va a hacer magia en tu empresa, porque vas a tener todas las cualidades combinadas para poder hacer experimentaciones rápidas basadas en toda esta información que vas adquiriendo, medirlas de manera muy eficaz y poder tomar decisiones e ir mejorando iterativamente. Perfecto, perfecto. Me queda claro, Gerardo. Aquí hay 2 comentarios. Uno de Alberto, excelente webinar, muchas gracias. Saludos desde Colombia. Y Edgar nos dice, muchas gracias, Raúl y Gerardo, gran exposición. Ojalá sigan realizando este tipo de webinars que son muy enriquecedores. Aún hay mucha tela de dónde cortar. Pues la verdad sí, Edgar, tienes totalmente razón. Muchísimas gracias, Gerardo y Raúl, por el contenido que nos dieron hoy. Esperemos que este no sea el primero y el último webinar que hagamos en conjunto. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos por estar presentes en otro webinar con nosotros. Ahorita tengo entendido que la rifa del giveaway lo van a hacer por sorpresa, ¿no? Les van a hablar por correo, algo así me habían comentado, les van a hacer llegar por correo una sorpresita, aparte con un ebook de todo lo que se habló en este webinar. Y pues bueno, esténse al pendiente ahí de sus correos electrónicos y bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Bye. Bye.